salud para bienestar, CIESABI, que contribuye a la actualización y desarrollo de conocimientos, competencias del personal de salud a través de la educación continua y permanente, repercutiendo de esta manera en el bienestar de la población. El día de hoy corresponde al seminario de permanente de calidad y seguridad del paciente con el tema del día de hoy, que son barreras de seguridad en los procesos quirúrgicos e indicadores claros. Vamos a recordar que para esta presentación estará la doctora María Enriqueta Barrido Murguía y el honor para presentarlo será el doctor Rosmer Toledo Ortiz, que es coordinador de formación y capacitación del personal de salud. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Cristian. Me da mucho gusto poder presentar a ustedes a la doctora María Enriqueta Barrido Murguía. La doctora Barrido es egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, cursó su entrenamiento de posgrado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, donde se graduó como cirujana general en 82-83. Realizó un fellowship en el Servicio de Cirugía de la Escuela de Medicina de la Universidad de Virginia en Estados Unidos. En 2006 obtuvo el grado de maestría en gestión de calidad en los servicios de salud en la Universidad de Murcia, España. Fue jefe de cirugía en diversos hospitales del IMSS, actualmente cirujana en el servicio de gastrocirugía del Hospital de Especialidades de Centro Médico Nacional Siglo XXI y del Hospital Médica Sur. Es miembro de la Comisión de Seguridad del Enfermo Quirúrgico en la Academia Mexicana de Cirugía, profesora del Diplomado en Gestión de los Servicios de Salud en el módulo de Gestión de Calidad en el ITAM. Ha impartido 70 conferencias sobre calidad en atención quirúrgica, coordinando diversos simposios al respecto. Coordinadora de diferentes simposios de calidad en la atención quirúrgica de la Asociación Mexicana de Cirugía General, Asociación Mexicana para el Estudio y Control de las Infecciones Nosocomiales y de la Asociación Mexicana de Infectología. Es autora de capítulos de mejoría de la calidad en cirugía en las clínicas mexicanas de cirugía, medicina interna y colección platino de la Academia Nacional de Cirugía, además de la presentación de diferentes trabajos de investigación relacionados con el mejoramiento de la calidad en diferentes foros académicos. Doctora Barrido, muchas gracias por atender a esta reunión en este seminario permanente de calidad y seguridad del paciente. Le devuelvo los micrófonos a Cristian para que iniciemos con la presentación. Muchísimas gracias, doctor Toledo. Perfecto, doctora. Pues es un honor estar con ustedes. Entonces puede compartir su pantalla en este momento. Gracias. La doctora tiene un chingo de maestrías. Pues buenos días a todos. Una gran disculpa de nuevo por la tardanza en iniciar. Se los agradezco muchísimo la paciencia. Pues hablaremos de algo realmente que es muy, muy importante. El objetivo de esta plática es definir calidad y sus dimensiones, porque para hablar de seguridad no podemos dejar a un lado la calidad. Están vinculadas, no hay manera de hablar de una sin hablar de la otra. Hablaremos de los antecedentes de seguridad del paciente, sensibilizaremos hacia los costos de eventos adversos, que son las barreras para lograr la seguridad del paciente y propuestas de mejora. Para definir la calidad hay varias definiciones. En general, la que yo prefiero es la del Instituto de Medicina, que está vigente desde el 2001 y que comparte con las dimensiones de calidad de la Ley General de Salud de México en su contexto. Esta es el grado en que los servicios médicos incrementan los resultados en salud deseados para los individuos y la población y que son consistentes con los conocimientos científicos actuales. Por supuesto, actual en 2001 tenemos que trasladarlo al 2023. Tendremos que tener el consentimiento científico actual. Las dimensiones de la calidad de la atención médica son las que ustedes están viendo y son fundamentales. Fundamental es la seguridad, otorgar una atención médica segura, efectiva, es brindar, brindar servicios científicamente comprobados y benéficos sin otorgar servicios que no beneficien, centrada y respetuosa del enfermo o de la enferma, o sea, es personalizada, tiene que ser oportuna y continuada, eficiente entre la relación. Ya no hablamos de costo-beneficio, sino de valor-beneficio, ya lo veremos más adelante por qué. Equitativa, tiene que ser accesible, con valor,
y medidas de prevención. Cuando hablo de, y aquí voy a ir poniendo ejemplos, cuando hablo de valor-beneficio, no queremos ya hablar de costo-beneficio porque, por ejemplo, un paciente con hipertrofia prostática puede tener una cirugía, una prostatectomía que sea con un costo menor a los procedimientos actuales que dan mayor beneficio, pero esta cirugía podría costar menos, pero a largo plazo las complicaciones de la prostatectomía habitual, como son la incontinencia urinaria o la impotencia, van aumentando realmente el costo a largo plazo y el beneficio no es claro. Los pacientes realmente alteran su calidad de vida. Entonces, cada vez que otorguemos un procedimiento o un tratamiento, tenemos que evaluar el valor a largo plazo. La seguridad del paciente en la definición es la reducción del riesgo de daño innecesario asociado a la atención a la salud hasta un mínimo aceptable. Ese mínimo aceptable debería ser ninguno realmente. Empezaré hablando de uno de los iniciadores. Siempre hemos tratado desde que inició la medicina tratar de dar la mejor atención posible, pero es hasta 1991, en el siglo XX más o menos, en donde se empieza a hablar de la frecuencia de eventos adversos. Y aquí les puedo decir que en este artículo se hace se hace un estudio de 30,000 expedientes, de lo cual después se puede hacer una tasa de posibilidad y resulta que en este artículo dicen que puede haber 98,609 eventos adversos, 27,000 de los cuales son por negligencia y que todo esto se relaciona con casi 14% de muertes adjudicadas a estos eventos adversos. La mayoría de estos fueron relacionados a eventos adversos por medicamento, y principalmente antibióticos y antineoplásicos. Pero las especialidades quirúrgicas, como ustedes pueden ver aquí, son en su mayoría las responsables de estos eventos adversos. Y principalmente vean ustedes cómo un gran porcentaje de estos eventos adversos están relacionados a negligencia. De ahí empezó toda una tendencia a tratar de disminuir estos eventos adversos, a mejorar la calidad. Y en este artículo ustedes pueden ver cómo después de las alteraciones por medicamentos, las infecciones asociadas a la atención a la salud son la causa más frecuente de eventos adversos, y esto es en pacientes quirúrgicos, pero también las técnicas quirúrgicas, complicaciones tardías, errores diagnósticos, errores de tratamiento. Ustedes van viendo aquí cómo hay una gran gama de inseguridad en los pacientes a los que atendemos. En México, en 1995, siguiendo la tendencia de tratar de definir qué es lo que estaba pasando con la atención médica, en el Instituto Nacional de la Nutrición y en el Hospital del Centro Médico Nacional se hizo este estudio, un estudio prospectivo, por eso es muy valioso, de 2,024 pacientes, y la tasa de eventos adversos fue del 17%, realmente muy elevada. La mortalidad asociada fue de casi 7% en aquellos pacientes que tenían un evento adverso y solamente 1,24 en aquellos que no lo tenían. Y la mayoría de ellos, como ustedes pueden ver, estaban asociados a cirugía. A partir de todos estos estudios apareció un libro que seguramente todos ustedes conocen, que se llama Errar es humano, en donde se habla realmente de lo que está sucediendo. De 40 a 98,000 muertes al año se relacionan a errores médicos. Ellos decían que era la 8ª causa de muerte en Estados Unidos y el costo más o menos era de $29 billones. Tengo entendido que en esta sesión
también hay administradores, y esto es muy importante porque ahorrar en salud no puede ser solamente para hoy. Tenemos que tener toda una tendencia preventiva, como lo iremos viendo más adelante. En 2002, en la conferencia anual de arquitectos de hospitales, hablaban de este problema. En la industria de la aviación, en donde aproximadamente 1,000 millones de personas salen anualmente, solamente hay 525 muertes, solamente hay una muerte por 2 millones de pasajeros. Esto es realmente de tomar en consideración. Mientras esto está sucediendo, diariamente mueren 525 personas por infecciones nosocomiales. Ustedes pueden ver que en la industria de los hospitales, en la industria de la salud, con casi 35 millones de personas con infecciones nosocomiales, aproximadamente fallecen 100,000, que esto representa una muerte en 326 ingresos hospitalarios. Y cuando se trata, y esto pues aumentó muchísimo con la pandemia de COVID, cuando se trata de infecciones transmitidas por aerosoles, hay una muerte en cada 8,000 ingresos. Esto aumentó notablemente durante la pandemia porque se relacionaba con aerosoles. Pero pueden ver que realmente la industria hospitalaria es de alta peligrosidad. En 2003, teniendo esta tendencia de tratar de mejorar, se vio, este es un indicador de los hospitales de Harvard, todos los hospitales que rodean a la Escuela de Medicina de Harvard, y ellos analizan casi 450 indicadores de calidad de la atención médica en enfermedades agudas, crónicas y en medidas de prevención. Y ustedes pueden ver cómo en un promedio de 55% solamente recibieron el tratamiento científicamente comprobado como útil. De tal suerte que la proporción de falla o defecto de la calidad técnica de la atención a la salud en Estados Unidos en aquel momento era del 45%. Ya iremos viendo qué ha sucedido con esto. Paralelamente salió este artículo también, y esto lo pongo aquí porque es importante, en donde en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias hicieron también este estudio y encontraron 415 eventos adversos en estos pacientes. Lo que es importante de este estudio es que pueden ustedes ver que prácticamente el 75% de los eventos adversos eran prevenibles de acuerdo al estudio que ellos hicieron. Esto era de tratamiento inadecuado e insuficiente, procedimientos invasivos, complicados quirúrgicos, infecciones adquiridas en los hospitales y retraso diagnóstico, reacción a los medicamentos, de tal suerte que en todos los hospitales en el mundo, podemos hacer la transferencia, en todos los hospitales en el mundo tenemos estos problemas. Y realmente la variación en el desempeño de la atención es realmente una historia escalofriante, de tal suerte que la atención médica la hemos comparado con estos. Esta es una gráfica muy interesante en donde ponen actividades peligrosas, moderadamente peligrosas y actividades seguras. Y ustedes pueden ver cómo la atención médica se clasifica como una actividad realmente de alta peligrosidad. Hablando específicamente en cirugía, ustedes deben saber que el número de cirugías está creciendo realmente en forma muy importante. Ustedes pueden ver que hay más número de cirugías que nacimientos o casos de VIH. Quizá con la pandemia de COVID se igualaron más o menos porque no hubo tantas cirugías. Sin embargo, está el incremento entre 2004 y 2012 fue de
2.6%. Siguiendo esta tendencia, se vio que para este año, para 2022, probablemente se realizaron 407 millones de cirugías anualmente. En México se realizan aproximadamente 4 millones de cirugías al año. Este número de cirugías se acompañaba de casi 16% de complicaciones, variaba, y menos del 1% de muerte relacionada. Y ustedes siempre dirán, bueno, pero ¿por qué ocuparnos de algo que causa tan poca muerte, menos de 1%? Porque cuando lo trasladamos a números, más de 3 millones fallecieron por su procedimiento quirúrgico y aproximadamente 40 millones de pacientes tuvieron una complicación mayor. Esto es un problema grave, de tal suerte que, como ustedes pueden ver, el peso de la mortalidad quirúrgica es muy importante. Casi es la tercera causa de muerte a nivel mundial. Esto es realmente de ponerse a reflexionar. Y es por diferentes razones, no solamente es por el otorgamiento del procedimiento quirúrgico en sí, sino también es por falta de ingreso a la posibilidad de tener una cirugía y anestesia segura y accesible. Y hablo de cirugía y anestesia porque es un binomio que no se puede desprender, como ustedes lo van a ver más adelante. Y esto va relacionado el número de complicaciones, de eventos adversos, de falta de seguridad, está relacionado también al índice de desarrollo humano, que se define como la vinculación entre la esperanza de vida, la educación y el nivel económico. Los países que tienen mejor índice de desarrollo humano tienen una probabilidad de infección de sitio quirúrgico, por ejemplo, como un ejemplo de evento adverso, en relación a los que el índice de desarrollo humano realmente es muy bajo, y entonces la frecuencia de infecciones aumenta en forma considerable. Y aquí esto es un dato también para no solamente para nosotros los médicos, sino para los administradores. Ustedes pueden ver, esta es la distribución de costos de acuerdo a la edad del paciente. En general, se piensa que las personas mayores de 70 años, de 60 años, si tienen un problema de infección quirúrgica, el costo aumenta en forma muy importante. Y sí, a nivel hospitalario aumenta muy importantemente. Si un paciente de menor de 40 años se infecta, gastará 51,490 pesos su estancia hospitalaria, que ya para nosotros es un costo muy elevado, son casi 2 millones de pesos. Pero si lo vemos, para los pacientes mayores de 80 años se pueden gastar $251,000. Pero si vamos llevando esto a largo plazo, la incapacidad parcial la parcial o total para los pacientes va aumentando el costo, porque son pacientes que están dejando de trabajar o que su familia tiene que dejar de trabajar para cuidarlos. El costo de los años de vida laboral perdidos también aumenta en forma muy importante en los pacientes jóvenes. La necesidad de cuidados aquí sí es mayor en los pacientes más grandes, pero el total de los pacientes realmente es mucho más importante en los pacientes jóvenes, y eso no lo tomamos en cuenta. Para los administradores quiero decirles que el total de estos 135 pacientes, solamente son 135 pacientes, se gastaron $10 millones. Esto realmente es un costo muy importante. Esto es en relación a la hospital, incapacidad, años de vida laboral perdida, cuidados, y realmente el costo es algo que nosotros podríamos utilizar en medidas de prevención. Cuando hablamos de esto a nivel internacional, relacionando a los países europeos con países de bajos y medianos ingresos, ustedes pueden ver que aquí el costo en dólares de Estados Unidos en 2017 es similar en los países europeos que en los países de baja y mediano ingreso. Una infección en este tipo de países puede llegar a costar hasta $29,610,
y en los países europeos en promedio hasta $34,000. Solo que el ingreso a cada uno de estos países es totalmente diferente. El estado económico es totalmente diferente, de tal suerte que el impacto pues es muy, muy importante. Es tan grave la situación que la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con otras agencias de mejoramiento de la calidad, lanzaron la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, que todos ustedes conocen, México incluido, porque México tiene una serie de convenios internacionales, entre ellos con la Organización Mundial de la Salud. Empezamos con la cirugía segura, cirugía limpia, cirugía segura, con cirugía segura salvavidas, con el reto de combatir la resistencia a los antimicrobianos, que es otra área realmente de mucha preocupación. Y el último reto, que fue el año pasado, es de medicación segura. Y es importante que mencione esto porque el año pasado, el año 2022, la Organización Mundial de la Salud lo definió como el año de medicación segura que no hiciera daño. Y más adelante les diré por qué es importante lo que está sucediendo. En México se ha señalado que requiere realmente una mayor farmacovigilancia, y esto ha traído un impacto muy importante en la población mexicana. Coadyuvando a esos esfuerzos, la Secretaría de Salud lanzó las acciones esenciales para la seguridad del paciente, que todos ustedes conocen y que en general realmente se ha trabajado muchísimo en todos los hospitales tratando de hacer esto, más en los públicos que en los privados, porque cuando hablamos de hospitales privados, no solamente hablamos de hospitales como el Hospital Inglés o los hospitales en Monterrey o en las grandes ciudades de los estados. Hablamos los hospitales privados realmente pueden ser hospitales chiquitos sin certificación hospitalaria, como veremos más adelante. Entonces, la identificación del paciente es una de las barreras importantes para la seguridad del paciente, la comunicación efectiva, la seguridad del proceso de medicación y de los procedimientos, la reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención a la salud, la reducción del riesgo de daño al paciente por causas de caída, el registro y análisis de eventos centinela, eventos adversos y cuasifallas y la cultura de seguridad del paciente. Algunas de estas se hacen, no se ha logrado realmente una reducción de infecciones asociadas a la atención a la salud. Hay toda una tendencia a tratar de que los pacientes no tengan daño por caídas, pero el registro o análisis de eventos centinelas, eventos adversos y cuasifallas dista mucho de ser óptimo. No hay una sensibilidad para poder estar hablando nosotros de los eventos que suceden por diferentes razones, entre ellos miedo a ser castigados en medio de que sean punitivos. Y la cultura de seguridad de los pacientes no es realmente un privilegio de muchos hospitales. De tal suerte que tenemos 3 problemas actuales, que es la calidad y seguridad en la atención médica, porque no lo reconocemos como un problema de salud pública. Muchos colegas asumen que las complicaciones son algo inherente a los procedimientos, ya sean médicos o quirúrgicos, y que eso es lo que puede pasar, sin saber o sin entender o sin estar sensibilizados a las medidas de prevención. No se genera información de resultados de la atención quirúrgica. Poco sabemos de cuáles son estos resultados. Si nosotros vamos con el director de un hospital cualquiera, vamos a una unidad de medicina familiar, si yo llego y le pregunto, señor director, señora directora, ¿cuántos pacientes diabéticos tiene?
ella me podrá decir, pues aproximadamente el 80% de mis pacientes son diabéticos. ¿Y eso qué número es? Bueno, más o menos el 80%, no lo tengo ahorita registrado. Y de esos pacientes, ¿cuántos están bien controlados? Pues casi todos. O sea, realmente la información no la tienen y por lo tanto no se puede actuar sobre de ellos. Y hay una falta de utilización de medidas preventivas reconocidas. Realmente tenemos que aprender a saber qué es lo que está pasando en nuestros hospitales o en nuestras unidades de medicina familiar para poder actuar sobre esos registros en forma realmente directa. En 2011 en México se hizo una publicación en el Observatorio de Salud de la Secretaría de Salud y se vio que la prevalencia de infecciones relacionadas a la atención quirúrgica realmente era muy importante. El 21%, o sea, 2 de cada 10 pacientes tenían una infección grave como la neumonía o como la bacteremia. Y esto es muy importante y fue realmente el autor de este estudio que trabajaba en uno de los institutos nacionales de salud. Fue tan claro este resultado que le pidieron su renuncia, porque él, entre otras cosas, comparó la frecuencia de las infecciones, porque eso fue un estudio muy puntual. Tenían las infecciones nosocomiales en un mismo hospital, que fueron de 15% en su estudio, en uno solo de sus hospitales. Lo que enviaban a la ROBE esos encargados, epidemiólogos encargados de ese hospital, era únicamente del 4%. Para los indicadores de INDICAS era de 3.5% y para los del SAI de 0.62%. De tal suerte que ustedes pueden ver que está un subregistro muy importante de los eventos adversos, como son las infecciones nosocomiales, y por lo tanto, si yo digo que no, en mi hospital tiene muy baja la frecuencia de infecciones, no hay por qué preocuparse y entonces no hay por qué intervenir. Pero esto no solamente sucede en México. Nuevamente, ¿se acuerdan el estudio que les presenté en 1991 de todos los hospitales de la red de Harvard? Bueno, aquí se volvió a hacer de nuevo en el 2023 y ustedes pueden ver que la tendencia es exactamente la misma. Aquí los eventos adversos, porque ahora ya vieron cuáles eran los prevenibles, los eventos adversos fueron el 22.5% eran prevenibles de todos estos eventos adversos y quirúrgicos eran de los eventos adversos que sucedieron, 45% fueron quirúrgicos. No se está trabajando, la atención médica, entiendo, se está volviendo cada día más compleja. Tenemos diferentes maneras de tratar a los pacientes, tenemos diferentes maneras de estudiarlos, hay procedimientos novedosos que se tienen que ir aprendiendo, pero la verdad es que desde el punto de vista del enfermo, realmente esto es todo o nada. Hay oportunidades perdidas de prevención y de manejo adecuado en la atención primaria. La diabetes, la hipertensión no están bien controladas, no están vigiladas. Hay defectos en la atención hospitalaria y hay defectos en el manejo del alta hospitalaria que regresan a sus unidades de medicina familiar sin una información y un seguimiento adecuados. De tal suerte que tenemos también, además, servicios innecesarios, ineficientes y costos administrativos realmente excesivos. Recuerden que estamos atendiendo a pacientes que realmente necesitan regresar a sus casas. ¿Cuáles son los modelos de la calidad de la atención médica para poderlo mejorar? Ustedes los conocen muy bien: estructura, proceso y resultado. Y cuando me solicitaban qué indicadores serían los más indicados, valga la redundancia, para evaluar la calidad, yo diría que la morbimortalidad asociada, el estado funcional en el que el enfermo regresa, el costo de la atención,
la satisfacción del enfermo y la información brindada. Aquí yo podría decir que además los cuidados paliativos son realmente muy importantes. Aquí en proceso son las acciones del personal, de los enfermos. Hay que incorporar, esto es fundamental y cada día tiene más importancia, incorporar a los enfermos a su atención, ya sea de atención primaria u hospitalaria, a los procesos de atención y cómo aplicamos los procedimientos. Y en esto también fallamos mucho, no, los recursos financieros no son los que se requieren, el número y competencia del personal, equipo instrumental, instalaciones físicas, normatividad, reglamentos y procedimientos y sistemas de información. Ustedes conocen muy bien este modelo de calidad de Donavebian. Hablando de cirugía específicamente, tenemos que entender que la cirugía no es un acto quirúrgico únicamente. La cirugía es todo un proceso perioperatorio que empieza desde el domicilio, desde que el cirujano, desde que el médico de primer nivel en los hospitales de públicos, las unidades de medicina familiar, refiere al paciente a un cirujano. En ese momento empieza el proceso perioperatorio. Ya en todo esto puede haber alteraciones realmente importantes en la seguridad del paciente, y en todo esto están detallados ya toda una serie de algoritmos que necesitamos seguir para que el paciente salga sin eventos adversos, ya propiamente del hospital. Y yo pienso que la cirugía, sobre todo la cirugía aguda como apendicitis, como colecistitis o de hernias inguinales de pared, es atención primaria. Realmente la cirugía debería ser considerada como atención primaria. El proceso perioperatorio requiere de un equipo quirúrgico, anestésico y de enfermería de excelencia con interacción asertiva, multi e interdisciplinaria. Un hospital con cultura de seguridad del enfermo, esto es muy importante. Tenemos que ir sensibilizando a nuestros integrantes de un hospital o de una unidad de medicina familiar a que exista la cultura de seguridad del enfermo. Somos responsables de nuestros enfermos, que exista un comité de vigilancia epidemiológica que nos vaya retroalimentando acerca de nuestros resultados para poder actuar sobre ellos. Hay un programa de calidad y prevención de la infección de sitio quirúrgico liderada por los jefes de servicio de las diferentes especialidades quirúrgicas o de las unidades de medicina familiar o de especialidades. Un quirófano funcional con un sistema de esterilización óptimo, un laboratorio de microbiología, un banco de sangre y una limpieza hospitalaria. Esto es fundamental. Parece mentira, cuando fue la epidemia de COVID, los hospitales y las unidades en México pasaron a ser realmente un lugar súper limpio, y ya veremos por qué, pero todo esto se requiere para que los pacientes no tengan eventos adversos. Esos son algunos ejemplos de lo que está sucediendo en la actualidad. Tenemos en equipo instalación insuficiente y equipo inadecuado. El personal hace falta, y si lo sabemos, médicos y enfermeras en forma muy importante. La selección y capacitación no es la adecuada. Necesitamos médicos y enfermeras más capacitados, y hay una distribución inadecuada del personal. Los insumos son insuficientes, hay un surtido sin oportunidad, falta de calidad e insuficiente sangre o sus fracciones. Y de proceso, ustedes lo saben, falta de oportunidad en la atención médica, carencia de manuales de operación, o los hay, porque realmente cuando uno revisa, por decir un ejemplo, los manuales del Instituto Mexicano del Seguro Social de Operaciones, son una maravilla, pero no los leemos, no conocemos bien las normas o no están supervisadas, la competencia profesional es insuficiente, falta de respeto a principios éticos y desconocimiento de medidas de seguridad para el paciente. Y los resultados en realidad, a veces medimos la satisfacción de los pacientes, que en general son altas, sorprendentemente, pero desconocemos el número de complicaciones que estamos teniendo
o no lo analizamos y no vamos actuando sobre ellos. Esto es realmente muy importante. Por ejemplo, yo les pudiera preguntar ahorita, ¿conocen la calidad de su agua hospitalaria o del agua de su centro hospitalario? En el estudio que les referí de la vigilancia de la Secretaría de Salud, el 72% de los hospitales, 38% de los hospitales se monitoreaba regularmente la concentración de cloro en la cisterna del hospital. Solo 3 de ellos enviaban los resultados a la encargada de epidemiología hospitalaria y se registraba una vez por mes en el área de atención clínica. O sea, esto no es una información cotidiana. Los niveles de cloración adecuados o un poquito más elevados solamente estaban en el 25% y solo un hospital presentó los niveles de cloración de agua dentro de la reunión mensual de Codecine. Entonces, desde el saber si el agua está realmente segura para ser utilizada en un hospital. De vez en cuando, además, nos enteramos de pandemia, de epidemias en neonatos por los periódicos y no por una vigilancia epidemiológica de cada uno de los hospitales. Y en cirugía esto es pues grave, es altamente compleja la atención a los pacientes quirúrgicos, desde el médico que refiere, desde el médico general hasta cuando el paciente regresa a su domicilio, pasa por 8 subsistemas y 11 traslados, en donde pasa del médico al cirujano, al hospital, al anestesiólogo, a cirugía, a la anestesia también, a recuperación, al servicio posoperatorio, enfermeras, etcétera. Y aquí podemos ver algunas de las cosas que suceden. Pero el paciente que llega a tener una infección de sitio quirúrgico, por ejemplo, aumenta la mortalidad hospitalaria al doble, ingresa a la unidad de terapia intensiva el doble, reingresa al hospital casi 3 veces más y aumenta los días de estancia hospitalaria. Por exceso de costo por día para cualquiera de estos pacientes es de $5,000 y se ha visto que el 60% de los pacientes pueden morir con muerte prematura. Ha ido cambiando la frecuencia de infección, de las infecciones asociadas a la salud, y esto está en relación también a la inadecuada utilización de los antibióticos profilácticos. Pero la infección de sitio quirúrgico sigue siendo, como ustedes pueden ver, la más costosa. Aquí ustedes lo pueden ver. No es la más frecuente ya. Ahora la infección más frecuente es por clostridoides difficile, y esto es secundario a la utilización de antibióticos. En México estamos teniendo una gran epidemia de estas infecciones en gente joven, en gente que llega por apendicitis y se complica y recibe varios antibióticos, y son pacientes que pueden acabar falleciendo o con colectomías totales. Realmente estas infecciones son la causa número 1 de ruptura de la seguridad de los pacientes y son prevenibles. Ustedes pueden ver aquí en este estudio, que es un estudio realmente muy importante, en donde se detecta cómo hasta el 70% de las bacteremias o de las urosepsis, o más del 50% de las neumonías asociadas a ventilador y de infección de sitio quirúrgico son prevenibles. Con un ahorro, ustedes pueden ver, estos son los costos evitables en millones de dólares, realmente muy importantes, son unos costos, pero sobre todo con un número de vidas salvadas al prevenir estas infecciones realmente muy importante. En Estados Unidos lo han podido bajar, 17% hubo una disminución de las infecciones de sitio quirúrgico. Esto es un reporte del CDC. Y ustedes pueden ver que son realmente cirugías que son cuando se infectan realmente son muy graves, como son las prótesis articulares de la cadera y de la rodilla, o cirugía de colon, histerectomías, cirugía cardíaca. Todos estos los están siguiendo
porque conllevan un riesgo elevado de mortalidad y un costo excesivo. Lo han bajado. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Este es el último informe al que yo he podido tener acceso. He estado buscando más informes asociados de ciencias asociadas a la atención sanitaria, pero realmente no he encontrado. Pero ustedes pueden ver que las infecciones en 2014 y 2015, de hecho, subieron en número. Ustedes pueden ver, aumentaron la infección, las bacteriemias, las neumonías, las infecciones de vías urinarias, la infección de sitio quirúrgico y otras en donde pues hay una cantidad de mezcla de todas las anteriores. El número aumentó porque en realidad nos hemos dedicado a hacer reportes y no intervenciones. No estamos utilizando la información adecuada para crear toda una tendencia de mejoría. Hay los eventos adversos transoperatorios y relacionados a la morbimortalidad, y realmente las complicaciones posoperatorias por accidentes dentro de la cirugía son muy, muy importantes. Pero hablemos también de que se han cerrado hospitales. Este es un reporte del 2016, que este hospital fue cerrado por una cantidad muy importante de infecciones. Era un hospital de cirugía plástica. Y esto es un reporte del 2019, porque tenemos nosotros en México un gran problema de resistencia a los antimicrobianos y no estamos sensibilizados en disminuirlo ni en controlarlo. El CDC detecta que hubo varios pacientes que fallecieron por infecciones adquiridas en México, en Tijuana, con cirugía bariátrica. Y esta información se pasó también a Canadá y ambos, Canadá y Estados Unidos, mandó una alerta a sus ciudadanos a través de las secretarías de Estado, en donde se les urgía a no venir a México por ser infectados por bacterias multiresistentes. A pesar de eso, nosotros hemos seguido trabajando y ahora tenemos un grave problema, porque ya la Organización Mundial de la Salud, no solamente la Organización Mundial de la Salud, nosotros tenemos un grave problema en Durango. Ya van 44 personas fallecidas por una meningitis por hongos, cuya etiología todavía, cuya procedencia, más que etiología, cuya procedencia no sabemos exactamente de dónde vino. Pero esto además también sucedió en Tamaulipas, porque no estamos siguiendo ninguna medida de prevención para evitar esto, para mejorar la calidad de la atención. Tenemos que realmente mejorar, conocer cuáles científicamente las guías de práctica clínica que nos lleven a mejorar la seguridad de nuestros pacientes. Tenemos que acreditar y certificar a los médicos y a los hospitales, incorporando las listas de cotejo. Los checklists bien llevados pueden realmente ayudar a mejorar la seguridad de los enfermos. En este contexto también, cuando estoy hablando de todo lo que está pasando, todos los sistemas y traslados por los que tienen que ir los pacientes, pues recientemente ustedes saben esto, que es algo que nunca debió haber sucedido. Esto es realmente un problema gravísimo de comunicación, de dedicación a los pacientes, de seguridad. Es realmente lamentable lo que sucedió. Y nos debería alertar a que tenemos que mejorar nuestra manera de dar la atención médica. De tal suerte que, pues, el contexto es que hay un incremento poblacional, cambio de la edad, hay un sistema de salud heterogéneo, poco coordinado y fragmentado, hay un déficit presupuestal enorme, una pobre percepción del riesgo de enfermedad y financiero, y hay un decreciente reconocimiento social hacia el personal de salud.
y lo que es muy importante es que no tenemos traslación de investigación a la práctica médica. No tenemos bibliotecas, tampoco hay una traslación o una información de todos los planes que son muy buenos de la Secretaría de Salud, pero no llegan a nosotros, a los que estamos en la práctica cotidiana, y tampoco hay una retroinformación de lo que está sucediendo en nuestros hospitales hacia adentro. Por ejemplo, hay la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, registra que el país de México, que es uno de los países que pertenece a la OCDE, tiene la mortalidad más elevada por infarto al miocardio. Esto es un dato del 2017. A partir de eso, el Seguro Social lanza un proyecto que es muy bueno, que es Código Infarto. Y recientemente estábamos hablando con unas personas encargadas de Código Infarto y decían que era un programa muy exitoso. Y cuando ella está encargada de eso, y yo pienso, bueno, realmente sabrá, por ejemplo, que llegar de San Cristóbal de las Casas a Tuxpan Gutiérrez, el Código Infarto no va a funcionar, que debería haber, no nada más en los hospitales grandes Código Infarto, sino que debería haber toda una estructura para que los pacientes que llegan con ANGO o con un infarto en evolución puedan recibir ahí mismo el tratamiento. Eso sería realmente lo ideal. Pero y aquí hay algunos datos que nos ayudan a entender un poco. La esperanza de vida en México es una de las menores de los países de la OCDE, es México. Ustedes pueden ver que a los países que les va muy bien pueden vivir hasta 90 años. La mortalidad prevenible, también México está muy mal calificado. Vean ustedes, hay tasas que realmente de mortalidad prevenible son bajas, y en cambio nosotros tenemos tasas muy elevadas. Y vamos afortunadamente, desafortunadamente realmente, la población que está envejeciendo no es tan elevada como en países con una mejor actuación de sus sistemas de salud. Hemos tratado de reducir el alcoholismo y el tabaquismo, pero el sobrepeso y la diabetes están realmente muy elevados, y la contaminación realmente es un problema mayúsculo en México. Esto son cifras que nos pueden ayudar a visualizar, que básicamente habla del número de, por ejemplo, de médicos y enfermeras. No tenemos lo suficiente, como les había venido mencionando, de tal suerte que tenemos la tormenta perfecta en salud. Tenemos un tsunami de infraestructura, tenemos un tsunami plateado, que es una población que estamos envejeciendo, un tsunami dulce, diabéticos y obesos realmente en forma muy importante. Tenemos microorganismos multidrogo resistentes que están aumentando. Tuvimos la pandemia y hay una desinformación tanto para el personal de salud como para los pacientes y familiares, realmente muy importante. En todo esto tenemos que trabajar. México tiene políticas para tratar de tener cobertura de salud universal, protección financiera, acceso a servicios de salud y mejorar la calidad de la atención médica. Estos son los retos que tienen que enfrentar. Acceso inequitativo, gobernanza débil, calidad de la atención asimétrica. Todo esto, el gasto de bolsillo es el 46% de los pacientes. Y hay cosas tan importantes como la higiene de manos, que tiene una tasa realmente muy baja, sobre todo en los médicos, un poco mayor en las enfermeras, pero la higiene de manos es una de las medidas más exitosas para disminuirla. El uso adecuado de antibióticos es un estudio que yo hice en 2001, cuando empezaba toda esta tendencia, y se los paso porque es importante señalarlo.
en donde la selección del antibiótico profiláctico, el horario de administración útil y la duración prolongada fueron los errores más frecuentes. Ese día, porque fue un estudio puntual, el 80% de los antibióticos profilácticos en cirugía fueron prescritos inadecuadamente, con un costo fueron casi 7 kilos de antibiótico en exceso que no se requería. Fueron de 9 hospitales, este estudio se hizo en 9 hospitales, se gastaron casi 60,000 pesos por ese día, que representan casi 24 millones de pesos al año, solamente en 9 hospitales. Imagínense ustedes, si tomamos en cuenta casi 3,000 hospitales que hay en México, y el costo real no es determinado porque no sabemos realmente qué daño causó este uso inadecuado de antibiótico profiláctico. Les paso esto porque de un artículo del 2017 mexicano también se hace un análisis también de la profilaxis muy parecido, y se ve que no hubo apego a las guías de prescripción de antibióticos profilácticos, y el cumplimiento de las guías de profilaxis fue 4% únicamente. Y esto conlleva el riesgo de contraer Clostridium difficile, que, como les mencionaba, realmente es una epidemia que estamos viviendo en el mundo y en particular en México. Vean ustedes los grados de resistencia bacteriana que estamos teniendo: Escherichia coli, a Klebsiella pneumoniae, Enterococcus coccidioides, y ustedes pueden ver, les doy, esto es alguno de los ejemplos, pero la resistencia bacteriana está creciendo realmente muy importante, a pesar de lo cual, sabiendo esto, se siguen prescribiendo cefalosporinos de tercera generación, ciprofloxacina, piperacillina, de tal suerte que sí tenemos nosotros que tener toda esta información a la mano para poder estar trabajando en ello. Uno de los problemas realmente que estamos teniendo, entre otras cosas, es la cirugía laparoscópica, en donde estamos reutilizando el instrumental de un solo uso varias veces, o no se está esterilizando adecuadamente, y está hay una epidemia actualmente de infección de herida quirúrgica por micobacterias, que son infecciones que no se dan cuenta rápido, porque esa es una bacteria que causa infección crónica, es un desarrollo muy tardado, pero además tenemos el grave problema de las lesiones de viabilidad. Este es un problema grave también en México. ¿Cómo podemos mejorar? Bueno, yo les voy a plantear el programa de mejoramiento de la calidad quirúrgica que salió en Estados Unidos. En los hospitales del sistema de veteranos les dijeron: oigan, está saliendo en el periódico que nuestro trabajo, nuestra calidad es realmente deficiente. ¿Qué me pueden decir ustedes a los administradores? Los administradores dijeron: realmente no sabemos. Danos un año y vamos a saber qué es lo que está pasando y cómo podemos mejorar. Empezaron a analizar las variables que les muestro, preoperatorias, transoperatorias y posoperatorias, para marcar un índice de riesgo con un resultado esperado. De esto empezaron a hacer una base de datos clínica confiable, estratificada al riesgo. A cada paciente, a cada uno de los pacientes le daban un riesgo, tenía un riesgo esperado con un resultado obtenido. Y esto daba un marcaje que se fue sumando a una base de datos clínicos, hicieron modelos analíticos, de tal suerte que sumaban los factores del paciente con la efectividad de la atención quirúrgica, con un dato al azar, porque la suerte también tiene, pero está calculada específicamente, y con los resultados. Con estos resultados, ellos comparaban los diferentes hospitales estratificados a todos los pacientes, o sea, si estaban midiendo manzanas con manzanas y peras con peras, y los hospitales que tenían mejores resultados iban y analizaban las mejores prácticas, y con esas mejores prácticas iban a los hospitales con menores resultados y les ofrecían
enseñarles, participar en estas mejores prácticas. Con esto ustedes pueden ver cómo fueron bajando en forma muy importante la mortalidad a lo largo de los años y cómo la morbilidad también se vino para abajo. Este programa de mejoramiento de la calidad quirúrgica ha sido tan exitoso que en Estados Unidos, todo por obligación, por ley, todos los hospitales tienen que tener funcionando este programa. ¿Qué podemos hacer si no tenemos ese programa? Bueno, también podemos estar en nuestros hospitales y conocer cuál es la mortalidad, la morbilidad, cuáles son las complicaciones que hay, cardíacas, neumonía, etcétera, intubación no planeada, tromboembolias pulmonares, insuficiencia renal. Todas estas son complicaciones posoperatorias y ponernos a trabajar sobre, por ejemplo, en este artículo se pusieron a trabajar sobre tromboembolia pulmonar, que era la más, donde tenía el percentil más bajo, o sea, mayor problema, y en sepsis. Ustedes pueden ver que también la sepsis tenían un problema muy, muy importante. Se pusieron a trabajar sobre esos dos marcadores y ven ustedes cómo haciendo lo que se llama un bundle, un paquete preventivo, se disminuyó en forma muy importante la tromboembolia pulmonar y se disminuyó también muy importantemente la sepsis posoperatoria. Tienen una serie de regulaciones en su paquete que van desde que el médico indica una cirugía hasta que el paciente esté en su casa, y todas esas medidas de profilaxis, de prevención, se siguen al pie de la letra con estos resultados. Estos resultados realmente son muy valiosos. Quiero mostrarles esto porque son resultados de una intervención en la aviación. Ustedes pueden ver que en 1950 casi uno de 2 aviones tenía un accidente, y esto ha ido realmente bajando de forma muy importante. De hecho, ustedes saben, ya es afortunadamente muy raro tener un accidente aéreo. ¿Cuáles son las expectativas de un viajero en un avión? Y todos nosotros sabemos cuáles son, que son arribar vivos al destino que queríamos llegar, sin accidentes, a tiempo, con un trato amable, con comida adecuada, cómodos, con un precio accesible y que llegue también nuestro equipaje. ¿Qué es lo que quiere un paciente en el hospital? Bueno, pues quiere sobrevivir, quiere tener un diagnóstico y un tratamiento adecuado, oportuno y claro, sin complicaciones, sin eventos adversos, infecciosos o no infecciosos, con un tiempo de estancia corto, con un trato amable, con un diagnóstico y tratamiento que puedan comprender de una manera muy clara y con una cuenta clara y accesible. Sería maravilloso tener un piloto así en nuestros hospitales, ¿no les parece? ¿En qué difiere la seguridad en un avión con la de un hospital? Yo espero que ustedes ya para ahorita sepan cuál es la diferencia. Bueno, en que el piloto y la tripulación comparten el destino de los viajeros, y esto fue muy claro en la epidemia de COVID. La higiene de manos se incrementó prácticamente al 100% porque había tanto miedo de que nosotros, el personal de salud, nos infectáramos, que empezamos a tomar las medidas de prevención de infecciones adecuadamente. Los costos económicos en apariencia son mayores porque de repente se mueren 500 personas en un solo día, sin darnos cuenta que cotidianamente en nuestros hospitales están muriendo muchos pacientes y que el costo puede ser mucho mayor. En el hospital las decisiones se aplican en el paciente, y el sistema de transporte aéreo tiene un programa de prevención de accidentes óptimo. Así que, ¿con qué frecuencia ocurren los errores y por lo tanto las fracturas en la calidad de medicina? Tenemos que saberlo. ¿Por qué es importante conocer la frecuencia? Tenemos que tener información para poder trabajar sobre ella.
¿Cómo estudiamos la frecuencia de los errores? Tenemos que hacer todo un análisis epidemiológico para saber exactamente qué está sucediendo. ¿Cuál es la calidad de la atención médica que brindamos? Tenemos que saberla para poder trabajar con ellos. Tenemos que regresar a analizar todo esto, la estructura, el proceso y nuestros resultados, y con ellos ya realmente trabajar. Vuelvo a insistir, de la ciencia a la práctica, estandarizar y homogeneizar la atención mediante guías clínicas y paquetes de prevención, certificación de médicos y hospitales, laboratorios, farmacias, incorporar listas de cotejos. Tenemos que generar políticas públicas, estrategias con respecto a la práctica médica quirúrgica del profesional de salud y estrategias con respecto a las instituciones de salud. Tenemos el apoyo de toda una estructura del sector salud. Tenemos la Ley General de Salud y sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas, las guías de práctica clínica, las diferentes asociaciones de medicina y cirugía, foros anuales de calidad, la Academia Nacional de Seguridad. Tenemos vigilancia estatal, institucional, todo esto. Y todo ello, y tenemos además vinculación con organizaciones internacionales. Todo esto nos debe servir para mejorar nuestra actividad. Tenemos que tener todo un programa de mejoramiento, de prevención para disminuir la morbimortalidad, menor ocupación hospitalaria, menor costo de atención, mejoría de la calidad de la atención, para transformar esto en un círculo realmente virtuoso. Si no tenemos información de resultados de la atención médica, realmente no podemos intervenir y no podemos tener metas. La meta, por ejemplo, podría yo decir, la meta para el control, para las infecciones nosocomiales debe ser del 6% para el país, pero eso no puede ser. Yo lo único que puedo decir es, mi hospital tiene 15% de infecciones hospitalarias. Yo me propongo que para el mes que entra vamos a trabajar y vamos a tener 12%. Y para dentro de 2 meses vamos a tener 8%. Tenemos que actuar sobre nosotros mismos, independientemente de cualquier meta. Tenemos que saber qué tenemos, cuáles son nuestros problemas y trabajar sobre ellos. Tenemos que transformar los hospitales, que en la actualidad son terrenos muy inseguros, rodeados en esto moradito de eventos que no son prevenibles. Y todo esto son eventos prevenibles, y solamente cuando suceden cosas como lo de Durango, lo de Tamaulipas, lo de esta chiquita que falleció, solamente entonces decimos, algo está pasando. No, tenemos que tener programas de mejoramiento de la calidad para transformar, quitar el terreno inseguro y hacer que solamente los eventos adversos que no son prevenibles sean los que sucedan, que no haya realmente negligencia en nuestros hospitales. Y acabaré contándoles la historia de Ignaz Semmelweis, que seguramente todos ustedes conocen, y cómo intervenciones tan sencillas pueden hacer una gran diferencia. Había en la Universidad de Viena 2 pabellones para atender a mujeres que iban a parir. El 1 atendido por médicos y el 2 por parteras. Y también la información corría, y las colas de las pacientes esperando tener a su bebé eran en el pabellón 2, porque ya se sabía que se morían menos mujeres en el pabellón 2 que en el pabellón 1. Ahí llegó Semmelweis, que empezó a observar esta diferencia de mortalidad y empezó a tratar de analizarlo. Se dio cuenta que en este pabellón había un olor a autopsia cuando los estudiantes estaban presentes, que disminuía la mortalidad durante las vacaciones de los estudiantes. De hecho, que el patólogo Koleschka, que además era amigo de Semmelweis, tuvo un accidente mientras hacía una autopsia y falleció, y en su autopsia los cambios fueron similares a los de las mujeres en ese momento. Debo decirles que en estos años
todavía se desconocía que había bacterias, que había infecciones. Se pensaba que morían de lo que ellos llamaban fiebre puerperal, pero que lo atribuían a material orgánico necrosado. Él introdujo el lavado de manos, con lo que disminuyó dramáticamente la mortalidad. Vean ustedes, aquí comenzó, y cómo en cuanto ingresó la higiene de manos, la mortalidad bajó realmente de manera ostensible. Ese es el primer estudio en donde la observación y la intervención, la observación, el recabado de datos y la intervención, que no son caros, actuaron de forma muy importante. Y también es el primer estudio en donde se demuestra que los trabajadores de salud somos susceptibles a enfermarnos por nuestra actividad quirúrgica, médica en general. La prevención de infección y control de la resistencia antimicrobiana es algo fundamental, pero tiene que fortalecer toda la atención médica. Tenemos que mejorar la calidad, tenemos que aumentar la seguridad del paciente, tenemos que conocer las regulaciones nacionales e internacionales, aplicarlas porque son muy buenas. Tenemos que fortalecer económicamente el sistema de salud, tenemos que tener acceso a la atención médica, sanitizar el agua, la higiene, seguridad del trabajador de salud y, muy importantemente, prevención de resistencia a los antimicrobianos. Tenemos que hacerlo por nuestros pacientes y por nosotros mismos. Muchísimas gracias por su atención y estoy abierta a preguntas y comentarios, por favor. Gracias, doctora Varido. La verdad, interesante conversación con, parte del seminario. Se ha abierto mucho las posibilidades y vemos que el trabajo es multidisciplinario y que abarca distintas áreas y servicios. Para los participantes, nuestros oyentes, vamos a empezar la ronda de preguntas. Pueden alzar su mano y se les va a activar su micrófono. También recordándoles que a través de vía Facebook pueden hacer su participación y se les va a hacer a la doctora Varido. Entonces, comenzamos, doctor Rosberg, si tiene alguna pregunta. Ya la activo su micrófono. Muchas gracias, doctor Cristian. Doctor Cristian, muchas gracias, doctora Varido. Me da mucho gusto, la verdad creo que es una sesión que nos ha planteado todo el panorama de calidad de la atención en los procesos quirúrgicos y de seguridad para el paciente. Hay unos asuntos que yo quisiera comentar justamente en este sistema educativo de salud para el bienestar. Se están realizando algunas acciones que están muy alineadas a lo que nos comentó la doctora Varido, precisamente para limitar las infecciones asociadas a la atención de la salud y la resistencia antimicrobiana. Aprovechando que puedo compartir pantalla, déjenme comentarles, seguramente ustedes conocen o han escuchado de este curso que tenemos en plataforma de prevención de las infecciones asociadas a la atención de la salud desde la gestión y coordinación interinstitucional. En México es un curso sectorial que se ha dado desde diciembre del año pasado, 23 de diciembre lo lanzamos, y que a esta semana tenemos 147,000 profesionales de la salud ya capacitados en los diferentes estados, en las diferentes instituciones, en esta plataforma del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar. Si usted todavía no toma este curso, puede tomarlo. Aquí abajo a la derecha viene la liga, bit.ly, curso gestión IAS, porque está muy alineado precisamente y también habla de las infecciones de sitio quirúrgico, que son de las que nos ha comentado también la doctora Varido. Y también mencionó la doctora este tema tan relevante que es la mala utilización de los antibióticos. No es que utilizar antibióticos sea malo, sino que hay que saber cuándo utilizarlos, cuáles utilizar y el seguimiento que se les tiene que hacer para aprovecharlos mejor. Por eso también tenemos este curso sectorial de resistencia antimicrobiana. Apenas se lanzó el 19 de junio y a casi un mes tenemos 26,000 personas, casi 27,000 personas capacitadas. Insisto, si usted no ha tomado este curso, aprovecho y hago el comercial. Abajo a la derecha viene la liga del curso RAM
Así lo puede encontrar en la Liga Corta de Bitly. Estos son temáticas muy relevantes. Me da mucho gusto que la doctora Varido las haya sacado a flote también, porque no solamente es de utilidad para el personal quirúrgico, sino para todo el personal de salud que atendemos pacientes. Contemplar, dicen que los ojos no ven lo que la mente no conoce, y la doctora nos ha hecho un gran panorama de todos los procesos que tenemos que considerar cuando se atienden a las personas, la pausa quirúrgica, que es tan importante. Yo conozco a la doctora Varido y sí vale la pena mencionar que ella era una de las pocas cirujanas que se tomaba muy en serio y en la vida real, digamos, la pausa quirúrgica y todo el protocolo de seguridad del paciente. Como ustedes saben, los que han estado en quirófano, muchas veces se consideran como temas meramente documentales y no se hace todo el protocolo explícito, abierto, hablado, y solamente nos remitimos a firmar papeles porque por ahí algún enfermero o enfermera circulante llenó el papelito y al final solo firmamos sin considerar realmente los factores de riesgo que puede tener un paciente quirúrgico. Entonces, por eso la verdad es que aprovechamos mucho la participación de la doctora, porque sí, ella demuestra con el ejemplo estos procesos que son importantes, ¿no? Básicamente es una felicitación. Gracias, doctor Othman. Y gracias por la información de los cursos. Yo realmente los voy a estar promoviendo porque es que estoy muy contenta de esto. Es realmente un logro muy importante, doctor Toledo. Qué bueno. Felicidades. Gracias. Vamos con la participación de Rosendo. Puede ya activar su micrófono. Buenos días, compañeros todos. Sí, es un tema muy importante, de gran relevancia, que ha incrementado, como bien comentaba, ratificar algunos puntos en mi experiencia como médico forense, 15 años llevando a cabo dictámenes de responsabilidad médico profesional a nivel estatal y federal, y ver cuáles eran algunas de las causas, incluso llevar a cabo las autopsias de muchos de estos pacientes que morían por en inicio una supuesta negligencia médica. Pues el resultado fue que fueron incrementando estos casos de responsabilidad médico profesional en las administraciones pasadas, a la medida que también a la par se venía llevando a cabo un desmantelamiento del sistema de salud en la administración pasada, pero también con lo cual llevaba a un acto que le enfocábamos en la responsabilidad del Estado. Una gran parte de estas muertes se debían a esa responsabilidad, como bien comentaba, falta de infraestructura, personal médico, etcétera, etcétera. Y se reportaban así los casos. La otra parte que fue haciendo que se incrementara fue esa criminalización del acto médico, ver al médico como un criminal, llevar estos juicios que en inicio eran civiles, deberían ser civiles, a un ámbito penal, y lo cual condujo a hacer una masiva medicina a la defensiva, lo cual resta en esa atención humana que deberíamos de tener por el simple hecho de ser una relación humana y no un acto mercantil. Por otro lado, como en Estados Unidos, bien sabido está que después solamente de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, algunos estudios reportan que la tercera causa de muerte es el uso y el abuso de fármacos. Lamentablemente han sido enmascarados con errores médicos. Sin embargo, yo puedo demostrar con algunas situaciones en las autopsias que muchos efectos secundarios de los fármacos no se han reportados, y en las autopsias nosotros lo reportábamos. Sin embargo, ese gran poder de la Big Pharma pues difícilmente podía hacer que trascendiera esos efectos. Vimos desde perforaciones intestinales por el abuso de algunos antiespasmódicos, por ejemplo, que podíamos considerarlos inocuos, hasta muchos otros, infinidad de ellos, y de los cuales incluso médicos fueron encarcelados por situaciones como eso. La situación del doctor Luis Pérez, el pediatra en Oaxaca, fue muy sonado. Eso por un lado. Y el otro, el desmantelamiento que bajo el argumento de acreditación de hospitales, que eufemísticamente es excelente porque en teoría busca el fortalecer estos hospitales. Sin embargo, detrás de esa máscara viene el desmantelamiento. ¿Por qué? Porque se condiciona el recurso económico que se le administra a esos hospitales.
En Oaxaca, muchas áreas de grandes hospitales, como el Aurelio Valdivieso, tuvieron que cerrar áreas de vital importancia, como el área de pediatría, oncología pediátrica, etcétera, porque no acreditaba a estas zonas con cualquier argumento. Hospitales como el de la niñez oaxaqueña ha estado a punto de cerrar sus puertas al grado de que compañeros médicos, personal administrativo ha tenido que salir a hacer kermés para poder reunir recursos económicos. Eso por un lado. El Instituto Nacional de Salud Pública hizo un estudio y comprobó que la acreditación no ha mejorado la atención médica, esa calidad de la que tanto se habló hoy en el curso. Entonces, tendríamos que replantearnos si esto tiene que ser el condicionante para administrarse recursos o ajustarse a las necesidades de cada país y de cada zona. Y el último, solamente el COVID vino a visualizar ese gran abuso de fármacos que teníamos. Sabíamos ya por experiencia de problemas virales que no teníamos que usar antibióticos, entre muchos otros, y en la experiencia fue que muchos pacientes llegaron a nuestros hospitales con más de 10 o hasta más de 15 fármacos, con grandes ganancias, por supuesto, para las grandes farmacéuticas que fueron de las que más se enriquecieron, pero que sin embargo, lejos de ayudar a los pacientes, provocaron incluso la muerte de muchos pacientes, ya sin contar el problema viral que tenían. Era el exceso de fármacos que se estaba usando. Ese es uno de los efectos de ser formados prácticamente en un arsenal plenamente farmacológico, y no está mal. Sin embargo, ver que hoy se ha generado un abuso de esta gran cantidad de fármacos. Es mi participación y agradezco el espacio. Gracias, Rosendo. Bueno, si hay algún otro tipo de preguntas. Mientras tanto, pues recordemos que la están felicitando, doctora, la salón del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, de los hospitales en Chihuahua. Me hacen aquí un comentario acerca de que los tsunamis que se están dando en salud se tienen que tomar en cuenta y realizar las medidas preventivas. Consideran que es muy importante porque somos un equipo desde lo administrativo hasta el personal quirúrgico, y que si alguna firma falta, pues en estos documentos no llegan los recursos. Comentario y pregunta por parte de Omar Javier. Existen muchos procesos que mejorar por parte del personal gerencial y operativo de las instituciones para mejorar en los indicadores de impacto al paciente. Sabemos que los eventos adversos y centinelas deben analizarse desde un enfoque no punitivo al personal y siempre con el enfoque de mejora en la atención. Lamentablemente existe en México una cultura de culpabilidad y castigo a la hora de tratar los casos de errores en la atención por parte de las autoridades, que inhibe y desmotiva al personal a la hora de denunciar sus fallos. También a través de vía Facebook, también tenemos que comentan que hay muchas necesidades en el sector salud y orden, y hay mucha verdad en lo dicho del presidente, que orden dada, no supervisada, en orden no dada, o algo así mencionaba el mensaje. Y también tenemos una pregunta a través de vía Facebook, que en este caso sí considera o consideraría usted que la investigación con respecto a la calidad y seguridad en los procesos quirúrgicos, ¿cómo ha sido el avance actualmente? Porque se vieron artículos sobre el 2002 o 2010, pero actualmente ¿ha habido algún importante estudio, doctora, para respecto a la calidad y seguridad en los procesos quirúrgicos en México? Sí, de hecho, en el 2022 salió un artículo que lo iba a mencionar. Realmente lo que pasa es que no son artículos que hablan de un hospital en particular. De hecho, hay un hospital muy chiquito en Chihuahua, que es un hospital de segundo nivel, en donde el enfermero, de hecho, es muy bueno el artículo porque el enfermero se puso a evaluar los resultados de infecciones en su hospital y vio que estaban elevados, y entonces se puso a trabajar con los médicos. Esto es muy importante porque habla de que hay enfermeros que ya se están sintiendo con la autoridad por conocimiento de entablar una negociación con los médicos para mejorar la calidad, y implantaron un programa de mejoramiento y disminuyó en forma importante la frecuencia de infecciones. No creo que haya mejorado, no puedo decir en todo el país,
poco a poco la gente se va sensibilizando, los epidemiólogos, los enfermeras en general, los infectólogos. Yo creo que inclusive, yo soy cirujana, inclusive los cirujanos nos estamos sensibilizando un poco más ante este problema que es gravísimo. Ver a los pacientes complicados es un sufrimiento para ellos, para su familia, es enorme. Sin embargo, cuando analizamos lo que sucedió en Durango y en Tamaulipas, nos damos cuenta que en realidad la gente no está muy involucrada en mejorar la calidad. Y como les mencionaba en el artículo de este año salió en el New England Journal of Medicine en el 2023, en este año salió en este estudio muy similar al de 1991, en donde se demuestra que realmente no ha habido una gran mejora en la seguridad del paciente. Sí, en Estados Unidos han disminuido las infecciones, aquí no tanto, pero otros componentes de seguridad no se han mejorado, sigue habiendo mucho problema. De hecho, hace aproximadamente 2 años se mencionaba que en Estados Unidos era la tercera causa de muerte. Bueno, antes de la pandemia era la tercera causa de muerte, la inseguridad de los pacientes. Y muy probablemente en México exista porque tenemos la ROVE, que ustedes todos conocen, que es la Red de Vigilancia Epidemiológica, pero que por alguna razón yo no tengo acceso a los resultados y que además tiene el sesgo de que la información son de hospitales que son privilegiados porque tienen laboratorio, porque tienen epidemiólogo, porque tienen una serie de comités funcionando, porque son los requisitos para poder dar información a la ROVE. Yo creo que más que saber lo que está sucediendo en todo el país, tenemos que informarnos en nuestro propio hospital qué está sucediendo en nuestra propia actividad, cuáles son nuestros resultados y trabajar con ellos y además motivar a la gente a nuestro alrededor, como están haciendo todos ustedes, aquí en particular el doctor Toledo, el doctor Plácido, pero todos y cada uno de los que estamos aquí estamos interesados en la calidad, porque si no, no estaríamos hablando de esto. Tenemos que mejorarlo por beneficio de nuestros pacientes y familiares y porque el costo realmente en un país donde el gasto en salud es tan bajo, tenemos que dirigirlo adecuadamente. Y para dirigirlo adecuadamente necesitamos disminuir las complicaciones porque son carísimas. Sí, claro que sí. Muchas gracias, doctora. Y por último tenemos también una pregunta sobre respecto a los medios de comunicación. Desde su perspectiva, ¿cómo considera que los medios de comunicación participan en este proceso de probablemente de a lo mejor victimizar o culpabilizar a los médicos en los procesos de calidad y seguridad del paciente? Son terribles porque lo que pasa es que estos eventos que suceden y que son una desgracia venden, les generan a los medios de comunicación ganancias y empiezan a culpabilizar terriblemente a los médicos sin saber qué ha pasado, sin haber un análisis adecuado de lo que ha sucedido. Ningún médico, ninguna enfermera sale de su casa en las mañanas para decir, ahora voy a matar a 2 personas. Realmente no debería haber esta tendencia de los medios de culpar como si fuera un partido de fútbol. O sea, hay comentaristas que saben más de fútbol que los especialistas en fútbol, hay comentaristas que saben más de medicina que los propios médicos o que los epidemiólogos. Es terrible, debería estar proscrito, no debería de ser, pero desgraciadamente sucede. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de evitar hablar con los medios de comunicación y dar información que tampoco conocemos, por cierto, porque va a ser muy difícil saber qué fue lo que causó todas estas epidemias, porque los estamos analizando meses después, porque esto es un hongo que crece muy lentamente y realmente va en perjuicio de los medios de comunicación. Algunos realmente son muy prudentes y muy buenos, la mayoría son muy alarmistas y venden, ese es su negocio, vender, desgraciadamente, terrible.
Gracias, doctora. Por último, pues nada más tenemos muchas felicitaciones por parte de su ponencia. Los están viendo desde Acatlán, Puebla, desde la jurisdicción 8, entre otras instituciones de salud. Creo que por el momento ya no tenemos más preguntas y ya tenemos limitado nuestro tiempo. Entonces, quisiera agradecerle a la doctora Varido por su participación en este seminario. La verdad, aprendimos mucho sobre la calidad y seguridad del paciente en los procesos quirúrgicos y no solamente eso, sino que es un problema que abarca diferentes áreas e instituciones y que va más allá de ello. Sí, dígame, doctora. Quisiera nada más agradecerles el interés porque realmente los veo a ustedes dos y sé que van a hacer una labor maravillosa. Bueno, el doctor Toledo lo conozco desde chiquito. Primero realmente con doctorado, o sea, tiene un doctorado en ciencias, es cirujano. O sea, realmente su trayectoria es muy importante y conociendo todo este ámbito de atención directa al paciente y además atención administrativa van a poder hacer mucho. Pero, insisto, todos y cada uno de los que nos están escuchando y yo personalmente estamos interesados en mejorar la medicina en México. La tenemos que mejorar. Yo creo que la fuerza de cada uno de nosotros, hace la fuerza para poder transformar nuestro país, que realmente lo necesita muy importantemente, y nuestra atención a la salud. Muchas gracias por la invitación. Y perdón por el retardo, realmente, además aquí hay una construcción, como pueden oír, y bueno, es terrible. Muchas gracias. Gracias, doctora. No se preocupe, estamos aquí para apoyarla en todo lo que tengamos a disposición. Les recuerdo a todos los participantes que la plataforma CIESAVI se encontrará la evaluación con respecto al seminario del día de hoy. Para ello deben de ir a la plataforma CIESAVI a través del link que les hemos pasado a través de Facebook y a través de la vía Zoom y contestar el cuestionario que se les va a dar posteriormente. Este cuestionario todavía no está habilitado, será por el día de hoy en la tarde, máximo el día de mañana, para que contesten un par de preguntas y obtengan su constancia. Les agradecemos el día de hoy por la participación de la doctora Varido y posteriormente recuerden que el día de hoy también tenemos un seminario de atención médica a las 4 de la tarde. Entonces los esperamos. Gracias y hasta luego. Recording stopped.